comenzar el día de hoy. Vamos a empezar con esas 4 características que habíamos dicho de estudiar, ¿verdad? Para el día de hoy. Así traíamos versículos, traíamos diferentes recursos para cada una de las características que nos habla el libro. Retrato de una mujer usada por Dios, que se centra en la vida de María de Nazaret, en la vida de María, la madre de Jesús. La semana pasada comentábamos que María es un personaje bíblico y no debemos, como en otras denominaciones o el catolicismo hace, que se centra en María como salvadora, como redentora. Esto lo debemos rechazar porque esto es idolatría y esto es pecado y esto no le agrada al Señor. Entonces hablábamos que es importante saber que debemos desechar la idea de idolatrizar a cualquier personaje bíblico, a cualquier personaje que diga la Biblia, que no sea Cristo, que no sea el Espíritu Santo, que no sea el Padre, que no sea Dios mismo. Entonces es importante siempre aclarar esto cuando toquemos el tema de María, porque María ha sido usada de manera incluso vana, fea, por los católicos, porque le han puesto nombres que no tiene, le han cambiado su aspecto, la han puesto, más bien ellos son los que la han caracterizado de manera incluso pagana, y le han hecho, son las que la han destrozado, porque le han puesto nombres que no tiene, le han puesto características que no tiene, le han puesto imagen, que la misma Biblia dice que no le pongamos imagen a las cosas que están en el cielo, a los que están en el cielo, ni lo que hay en la tierra, que no adoremos nada. Y los mismos personas que adoran a María, que creen que María sana, que María salva, la están destrozan su imagen y no pueden entender ni ver bien lo que realmente María significa en la Biblia. Entonces estamos viendo este libro escrito por Nancy DeMoss, que se llama Retrato de una mujer usada por Dios, la vida de María de Nazaret. Y qué bonito, qué bueno que podamos ver las características de María según la Biblia y no según la tradición o según algo que nos han dicho desde que somos jóvenes, desde que somos pequeños. Nos han ido inculcando una religión, una cultura que no es de Dios. Entonces, la semana pasada estuvimos viendo que María fue una mujer ordinaria, una mujer común. Estuvimos viendo que María era una mujer pura, y también estuvimos viendo que María era una mujer inmerecedora. Voy a compartir con ustedes aquí el libro, y así a lo mejor les viene mejor. En pestaña, no sé si cancelar. Vale, una ventana. Vale. Entonces aquí podemos ya, para que lo tengan. Ok, vale. Una mujer escogida. Una mujer escogida. Voy a leer aquí lo que dice el libro, y cada una vamos a ir parándonos, no sé si en cada parrafito, y vamos a ir hablando si alguien quiere compartir algo o lo que fuere. Bueno, primero vamos a orar, ¿vale? Vamos a orar para comenzar y así estar guiadas por el Espíritu Santo, por el Señor. Gracias te doy, Padre. Una vez más, Señor, levantamos nuestros corazones, nuestras manos, dándote las gracias y pidiéndote, Señor, que un día más que nos rendimos delante de ti, que estamos presentando nuestros corazones en tu presencia, que tú nos estés bendiciendo, que tú nos estés hablando, que tú nos estés tocando, y que podamos ser, Señor, podemos aprender, podamos ser confirmadas por medio de tu palabra, Señor. Te pido por cada una de las que está aquí, las que verán este vídeo después, Señor, te pido para que tú estés obrando y tocando nuestros corazones en todo momento, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, la primera característica de hoy, una mujer escogida. Dice el libro: María fue escogida por Dios para una tarea de importancia eterna, dar la vida al Hijo de Dios. En un sentido, Dios nos ha escogido cada una de nosotras para una tarea similar, para dar vida espiritual. Ustedes no me escogieron a mí, Jesús le dijo a sus discípulos, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Esto está en Juan 15, 16. 15 o 13, 15. Juan 15, 16.
Vamos a leer también este párrafo de aquí. Dice, creo que hay un sentido especial en el que Dios nos creó como mujeres para dar y nutrir la vida, sea que Él nos dé o no hijos físicos. Él quiere que llevemos la vida y la luz de Jesús en este mundo, para reproducirnos espiritualmente, dando a luz su vida en la vida de otros. Podemos ver ciertas personas prominentes o con dones inusuales y pensar que han sido especialmente escogidos por Dios. El hecho es que si eres hija de Dios, has sido escogida por Dios para una tarea de suprema importancia: dar y nutrir la vida espiritual, al llevar la vida del Señor Jesucristo a otros. Una vez que miras a tu vida de esta forma, nunca más tendrás un problema de autoestima. Muchas mujeres hoy en día llevan cicatrices del rechazo de sus padres, esposos o amigos quienes los han menospreciado. Qué gozo es el descubrir que aunque merecíamos ser rechazadas por Dios, hemos sido escogidas para pertenecer a Él y para ser parte de su plan redentor ser parte de su plan redentor es este universo. Amén. No sé si alguien quiere comentar algo. De esto, de la parte de escogida. Y sí. ¿Puedo comentar o sí. más está hablando? No, es que no tenías el micrófono abierto, por eso te decía. Ay. Ahora sí. Se escucha bien bajito, yo no sé si me escuchan ustedes a mí. Sí, te escucho. Ya. Al ver la palabra escogida, porque esa palabra como que impresiona un poco. Fuiste escogida. Entonces, escogida, cuando uno escucha escogida, es como que te está sintiéndote con una carga o un peso o una responsabilidad para hacer algo. Por lo menos así es como yo lo vi la primera vez que yo escuché esa palabra: fuiste escogida. Entonces, lo que yo quiero poner en un paréntesis y decir mi punto de vista, ¿no? Que fuimos escogidas, y porque muchas veces uno dice, no, que fuiste escogida para, por ejemplo, en mi caso era dirigir la alabanza de la iglesia, otro es el pastorado, otro el brujeriado, lo que sea el don que Dios te dio. Ya cuando el Señor te llama, el Señor te capacita. Dios no te va a llamar si ya Él no te ha capacitado antes. Y mientras dura el proceso, mientras tú estás aquí en la tierra, estás obrando, estás haciendo la obra de Dios, estás trabajando en su obra, Dios siempre te va a ir capacitando, te va a ir dando herramientas, te va a ir guiando, nunca te va a desamparar. Entonces, si una cosa tenemos que tener seguro y estar confiada en de que Dios nos llamó, pero que Dios nunca nos va a dejar desamparadas, ¿no? Dice la palabra que Él no deja a sus hijos avergonzados ni desamparados. Entonces, Él te llama, Él te capacita, Él te escoge para hacer la labor que sea la que Él te haya llamado a hacer aquí en la tierra. Eso es lo que yo quería decir. Amén, sí, justamente también yo había escrito eso aquí en mis notas, que somos escogidas por Dios, y a quien Dios llama, Él capacita. Y bueno, no sé si alguien más quiere decir algo más. Mami, si quieres decir algo, Constanza, la que quiera decir algo. Hola, sí, yo. ¿Se me oye? Sí. Hola. Sí. Sí, vale. Sí, la verdad que no, la palabra escogida trae esa connotación, ¿no? De que viene detrás como una carga, ¿no? Un peso. Pero bueno, como decía la hermana, sabemos que Dios pues no nos va a dar más de lo que nosotros podamos llevar, ¿no? Entonces, confiando en eso, pues yo lo veo como algo grande, ¿no? De solo pensarlo, es que a mí no sé, me da una cosa aquí en el pecho. Hemos sido escogidas,
tener hijos físicos, sino para llevar su palabra, para un montón de cosas que las mujeres tenemos esa sensibilidad, ¿no? Que no tiene igual el hombre, ¿no? Entonces, yo que siempre, antes de llegar al Señor, me sentía pues menospreciada, no consideraba que yo tuviera ese valor, siempre tenía que estar pues como confirmándome la gente de que realmente lo que yo, no sé, no me daba valor ninguno. Que cuando yo llegué al Señor y yo sentí que yo había sido escogida por Él, que para Él yo tenía esa importancia, que para Él yo no era, oye, eso es lo más grande que una mujer puede tener. Es verdad que cuando tú tienes esa sensación, ese saber de que Dios te ama y de que, vamos, yo me río de todas estas feministas que están todo el día reivindicando cosas, porque con lo que Dios nos da, ¿no? Con la identidad que tenemos en Cristo, ¿no? Pues todo lo demás a mí me parece un chorrada, la verdad. Y la verdad que sí, que es muy, muy grande sentirnos escogidas por Dios. Amén. Amén, amén. Es verdad, es así como dice la Divina y Constanza, porque cuando uno anteriormente, cuando no conoces al Señor, como dice aquí también, muchas personas somos rechazados y muchas personas han sido maltratadas por sus padres, por sus amigos, abuelos, vecinos, y tienen como una autoestima baja, ¿sabes? No saben, cuando llegamos al Señor es diferente. Sabemos que somos escogidas para Él, para hacer la obra que Él quiere que hagamos en la tierra. De verdad que es una bendición ser escogidas por el Señor. Una bendición, gracias. Amén. No, realmente sobre Dios hay mucho que decir, muchísimo, pero creo que una de las cosas más importantes están dichas por estas hermanas. No se te oye mucho, Reina. Habla más alto, ponte aquí. Que yo decía que sobre Dios nunca terminamos de decir las cosas, porque son muchas y muchos los testimonios y todo, pero que mayormente la parte mayor lo han dicho estas hermanas que han hablado antes. Ahora, bueno, pues solamente, bueno, pues dar gracias a Dios por sus beneficios que tiene sobre nosotros y por el cuidado que nos da. Amén. Ay, sí, yo pensé que no lo tenía abierto. Vale, sí. Vamos a buscar en Colosenses 3:12. No sé si alguna buscó algún versículo, pero yo tengo aquí uno, dos. Busqué 4 versículos diferentes sobre qué conlleva ser escogidas por Dios. Porque es verdad que esta frase es de una película y que todo poder conlleva una responsabilidad. Creo que es de la película de Spider-Man, no me acuerdo muy bien. Pero realmente esta frase es cierta. Todo beneficio, toda cosa que nos beneficie también conlleva un deber, una responsabilidad. Entonces es importante que para nosotras, sí es verdad que Dios nos escogió, dice que antes de la fundación del mundo, que Dios nos apartó, nos escogió para Él. Pero es importante nosotras actuar como hijas de Dios, actuar como escogidas. ¿Por qué? Porque yo siempre pongo el mismo ejemplo y creo que es algo muy práctico. Mientras van buscando, ¿vale? Colosenses 3:12 al 17. Entonces, vale. Vamos a poner en situación lo que les quiero explicar. Muchas veces yo siempre pongo este ejemplo porque creo que es algo que muchas conocemos o que todas hemos oído hablar de esto, ya sea porque vivimos en España o porque conocemos la forma de gobierno de Inglaterra, la comunidad, la Commonwealth, que no me acuerdo cómo se dice en español, de la reina de Inglaterra. Entonces, cuando un príncipe o una princesa nace en una familia real, como puede ser la de España, la de Dinamarca o la de Inglaterra, conlleva que esa persona
ya por ser escogida como princesa o príncipe o duque o lo que sea, ya conlleva que debe tener unas responsabilidades y unas normas a seguir. Por ejemplo, hace poco yo leí, bueno, hace unos años atrás leí que las princesas o las personas de la realeza no pueden pintarse las uñas de negro. Está prohibido pintarse las uñas de negro. Está prohibido que usen ciertos vestidos. Está prohibido que usen ciertos maquillajes. Está prohibido que usen ciertos zapatos. Está prohibido que hablen de cierta manera o que no conozcan ciertas disciplinas o ciertos libros, lenguajes, etc. Entonces todas estas personas conlleva que no solamente van a disfrutar el beneficio de vivir una vida de princesas o de príncipes, de realeza, sino que también van a tener que llevar una vida conforme a por lo que han sido escogidos. Al igual que un presidente es escogido, pero un presidente no puede hacer lo que realmente le dé la gana, aunque esto ya es política, ¿no? Pero un presidente no debería hacer cosas que estén fuera de lo que es ético. No debería, ¿por qué? Porque ha sido escogido para una misión que es ayudar al pueblo, servir al pueblo. Entonces, nosotros como cristianas hemos sido escogidas por Dios. Y qué bueno, como decía Constanza, qué palabra tan bonita, y también lo decía Irina, qué palabra tan bonita, ¿verdad? Ser escogidas, qué lindo saber esto. Pero yo, a la vez que sé que soy escogida por Dios, tengo que saber que yo tengo que actuar como una escogida de Dios. Yo tengo que vivir como una escogida de Dios, apartándome de mi maldad, de mi pecado, que es lo que me lleva a apartarme de la voluntad de Dios, de los principios del caminar con Dios. Entonces, en Colosenses 3:12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja con otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Dios mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, aquí podemos ver, dice el versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios. Y más adelante dice que nos debemos vestir de amor y que la paz de Dios debe gobernar nuestros corazones. Nosotros no somos de la realeza terrenal, no somos parte de todas estas casas monárquicas, pero somos escogidas por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, nosotras a lo mejor no debemos guiarnos por lo que este mundo dice, por cómo se viste la realeza, sino debemos guiarnos conforme Dios nos ha dicho que debemos hacer. Dice que nos debemos vestir pues como escogidas de Dios, santos, mantenernos santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de todas estas cosas que son encima frutos del Espíritu Santo. Entonces después dice, soportándonos unos a otros, y dice, y sobre todas estas cosas vestidos ¿qué? De amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones.
Y después dice una frase, dice, y sed agradecidos. Aquí nos está dejando Pablo diferentes maneras de vestirnos como escogidos de Dios. Yo, para ser escogida por Dios, dice también que dice Juan 15:16, lo que leíamos antes, que dice Jesús, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo os escogí. Hablamos la semana pasada que María, al igual que todas nosotras, al igual que cualquier persona, de lo vil y menospreciado, Dios cogió del mundo, a lo común, a lo que no sabía. Dios lo cogió y lo usa. ¿Para qué? Para desprestigiar a los que creen que saben, a los sabios, a los que creen que tienen sabiduría, pero esa sabiduría es una sabiduría terrenal. Entonces, qué importante también conocer que debemos apartarnos del pecado, apartarnos de lo que el mundo nos dice, porque el mundo no es santo, el mundo no es humilde, el mundo no está lleno de mansedumbre, no tiene paciencia. El mundo no se viste de amor, sino que se viste de maldad, se viste de engaño, se viste de guerra, se viste de contienda. Pero qué importante saber que debemos apartarnos de todas estas cosas, y así podemos decir que así como estamos vestidas como escogidas de Dios. En Colosenses 3:12, qué importante meditar en esta verdad. Entonces, una de esas cosas que yo apunté, es importante eso, apartarnos de todas estas cosas, y así actuaremos como escogidas realmente. Y sabemos también, podremos entender el segundo párrafo que leímos en el libro, que decía que nosotros estamos también escogidas para enviar la palabra de Dios, para llevar la buena noticia de Dios. Y qué mejor manera que simplemente nuestro ejemplo, ¿verdad? Nuestro ejemplo, vestidas como escogidas. Dice, vestidas como escogidas. Eso también quiere decir que nuestro carácter, nuestro ejemplo es importante. Como decía antes, la realeza se tiene que comportar de una manera. Tienen unos pasos, tienen unos principios. Nosotras, perteneciendo al reino de Dios, queriendo ser hijas de Dios, debemos comportarnos de una manera y seguir los pasos de Cristo, conforme Él lo dijo. Como dice, ustedes deben andar conforme Él anduvo. Entonces, sí, Dios nos escoge, sí, pero nosotros somos las que debemos permanecer y perseverar en vestirnos como escogidas de Dios. Es verdad, Dios quiere extender su amor a todas las personas, y es cierto. Pero ¿cómo el Señor va a perdonar un pecado por el que no quieres ser perdonada, porque no quieres rendirte y decir, Señor, yo reconozco que yo no me he visto como una escogida tuya, pero yo me quiero vestir de esta manera? Hasta que tú no reconozcas, porque María tuvo que reconocer, si es verdad, soy escogida. Y así fue como María anduvo por esta tierra, llevando la buena noticia, allí también con Jesús. A donde iba Jesús, iba su madre. Y no solo porque fuera su madre, sino porque María entendió que ella era escogida por Dios. Y debemos nosotras saber y entender que debemos apartarnos de toda maldad, de todas estas cosas. ¿Para qué? Para perseverar en ser escogidas. No sé si alguien quiere decir algo sobre esto que estamos hablando, o seguimos. Bueno, la palabra dice que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron fueron hechos llamados hijos de Dios. Y él me quedé en blanco. Discúlpame, porque es que estoy haciendo tantas cosas a la vez. Ahora me pude sentar, pero por sus frutos los conoceréis, dice la palabra, ¿sabes? Por nuestros frutos las personas van a conocernos, van a ver a Cristo reflejado en nuestras vidas. Dependiendo de cómo nosotros seamos, así la gente dirá, bueno, ¿merece la pena o no merece la pena? Es muy triste cómo a lo largo de todos estos años vamos conociendo muchos llamados cristianos que dan tan mal ejemplo con sus comportamientos de crítica, de chisme, de
que no perdonan, que son problemáticos, ¿sabes? Que son mentirosos. Es que eso se ve, tristemente se ve, y si se ve en la iglesia y tristemente en los centros de trabajo, porque es que yo he vivido esas cosas. Dicen, y esta es cristiana y mira cómo se comporta, ¿sabes? Entonces, somos los representantes de Cristo aquí en la tierra. Dice la palabra que somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, somos santos. Entonces, sí, efectivamente, tenemos que caminar como Cristo anduvo. Tenemos que ser ejemplos vivos de Jesucristo con nuestras obras, con nuestro comportamiento. Así es como vamos a dar a conocer a un Cristo vivo, a un Cristo de amor, porque no se puede dar lo que uno no tiene dentro. Entonces, si tú te llenas de Cristo, si cada día te tomas tu tiempo de ser lo mejor persona posible, lo más santo posible, entonces tú vas a poder dar de lo que Dios te da. Y si tú eres ese buen ejemplo de humildad, de gozo, de sinceridad, ¿sabes? Son tantos los frutos que el Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas que si esas personas ven ese ejemplo en nosotros, va a ser más fácil presentarles a nuestro Dios de poder, ¿sabes? A un Dios vivo, a un Dios de esperanza, de salvación, de amor. Amén. Amén. Ma, ¿quieres decir algo que te veo? Sí, eso es verdad. Perdón. Tenemos que ser coherentes, ¿no? Si decimos que somos cristianos y vivimos para Cristo, como dice su palabra, tenemos que vivir como el anduvo, ¿no? Hombre, no llegaremos a su estatura, pero sí tenemos que ser conscientes de que cada cargo, como dijo Andrea, tiene su responsabilidad. Entonces tenemos que ser coherentes con lo que decimos, ¿no? La verdad que sí, que es un privilegio y cada vez es una responsabilidad muy grande, porque de nosotros dependen muchas almas, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes de eso también. Ok. Amén, amén, Constanza. Amén. Entonces, ¿seguimos? Bueno, también yo agregaría eso, que como mismo andamos con Cristo, quizás en las obras buenas, también vivimos en el sufrimiento, porque hay veces que nos encontramos sufrimientos en el camino, maltrato. Entonces de esa forma tendremos que responder como puede responder Cristo, que es otra parte también que creo que es importante. Sí, exacto, comportarnos aún en... Y precisamente en esos momentos de dificultad, en esos momentos de crisis, me refiero emocionalmente o circunstancialmente, cuando estamos pasando por ciertas circunstancias duras, ahí es cuando más uno demuestra tu fe en Dios, tu paz en Cristo, ¿sabes? Ahí es donde más se demuestra los frutos del Espíritu. Amén. Yo sé que no estamos hablando de los frutos del Espíritu, pero hablamos de ser un ejemplo de Cristo aquí en la tierra, y como somos ejemplos es demostrando nuestros buenos frutos. Amén. Amén. Y si leemos rápidamente en Efesios, no hace falta que lo busquen, yo se los leo. Efesios 1:4 dice que vamos a leer desde el 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió ¿para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, para que vivamos como estamos hablando, como dice Irina, aunque no estamos hablando de frutos, es importante que ser parte de ser santos y sin mancha es también vivir conforme a los frutos del Espíritu, vivir conforme a Colosenses 3 que leímos ahora. Es importante eso, es importante saber que como escogidas hemos sido llamadas a llevar fruto, y el fruto dice en Juan 15, el fruto que permanece, un fruto que permanezca, porque a veces podemos ser muy emocionales y decir sí, yo creo en Dios, no sé qué, y entonces la gente ve
eso, pero es una emoción. Hay gente que vive por emoción y un día está triste y un día no quiere levantar sus manos en alabanza y un día está feliz y si quiere levantar. Entonces somos escogidas en todo tiempo, no somos escogidas cuando nos apetece o somos escogidas cuando de repente nos acordamos. Si somos escogidas en un momento determinado, o sea, para siempre. Y debemos vivir conforme a ser escogidas. Porque Dios no escogió por escoger, Él escogió sabiendo que podemos ser capacitadas, que podemos con la carga de ser escogidas, que podemos con la carga de ser hijas de Dios. Si Cristo pudo vivir en esta vida sin pecado, pudo vivir en esta vida aún rodeado de maldad, nosotros también podemos hacerlo. Porque Dios no nos va a poner una carga que no podamos soportar. No nos va a dar un momento en nuestra vida, un momento de dificultad, como decía Reina, que no podamos sobrellevar aún con su palabra. Su palabra es el manual donde nosotros como escogidas vivimos conforme al manual y conforme a lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Y me gustó mucho esta parte porque Nancy no tiene hijos. Nancy es una señora de 60, 70 años y ella no tiene hijos. Y ella dice, somos escogidas para dar fruto, pero no solamente por hijos, porque muchas veces pensamos en fruto, en reproducción de frutos y todas esas cosas pensamos en hijos. Cuando yo empecé a leer realmente el principio, sí es verdad que pensé en hijos. Pero no solamente estamos llamadas a ser hijos, a tener hijos. Hay una parte en la escritura que dice, y la mujer se salvará, algo así dice, teniendo hijos, algo así dice Pablo, no me acuerdo muy bien. Pero yo escudriñé este mensaje, también quería decir no solamente hijos físicos, sino hijos espirituales, gente a la que ayudar espiritualmente. A nuestro alrededor hay muchas que necesitan de nuestra ayuda, necesitan una palabra. Yo hace 2 días mandé un mensaje a diferentes personas que no conocen a Dios, algunos son familiares, otros son amigas. Le mandé un mensaje sobre la paz de Dios, hoy lo compartí en mis redes sociales personales y yo le dije, mira, no me tienes que responder a este mensaje, no me tienes por qué responder el mensaje, simplemente si quieres hablar, habla, y si no me quieres responder, no sabes qué responder, no responda. Y te invito a que si quieres pues podamos charlar de esto. Casi nadie nadie me respondió realmente como queriendo charlar, pero sí hubo alguna que dijo amén, Dios te bendiga, etcétera. Entonces, yo no sé si a lo mejor estas palabras, alguien que no me respondió o alguien que me respondió, le retumbó en su corazón lo que hablé. Yo no lo sé, el Espíritu Santo lo sabe. Entonces, qué importante es saber que somos escogidas con el propósito, con un propósito que es el llevar la buena noticia, la buena noticia, evangelio significa buena noticia, llevar la buena noticia del Señor a otros. Y ser escogidas por Dios ya es suficiente. No hace falta que me escoja mi esposo, que me escoja mi hijo, que me escoja mi amiga. No hace falta que más nadie te escoja, ni que te diga que, ay, qué linda eres, qué buena eres, y qué tal. Ya el ser escogidas por Dios, el ser hijas de Dios debe ser motivo de grande gozo. Hay una canción que dice, hay un motivo que es de grande gozo, Cristo Jesús ya mora en mí, Él es mi vida, Él es mi todo, solo a Él exaltaré, si estoy alegre, Él me llena en gozo, si soy, algo así es, ¿no? Fuerzas me da y algo así. Pero dice, hay un motivo que es de grande gozo, Cristo Jesús ya mora en mí. Entonces, ¿qué motivo de grande gozo? El saber que somos escogidas por Dios y que Cristo Jesús mora entonces en nosotras cuando nosotras nos apartamos de todo esto, cuando sabemos que somos escogidas para ser que sin santas y sin mancha. Entonces, qué importante es esto. Y bueno, el segundo atributo de la mujer escogida por Dios es una mujer llena del Espíritu Santo, del Espíritu. Dice, bueno, ¿alguien quiere decir algo antes de seguir? Me pregunto. Seguimos con el siguiente.
Entonces, dice, una mujer llena del Espíritu. Nosotras también debemos ser llenas del Espíritu si queremos cumplir el propósito para el cual Dios nos escogió. Cuando el ángel le dijo a María, tú vas a tener este niño, María respondió, ¿cómo será esto? Yo nunca he tenido intimidad con un hombre. Dios la había escogido para una tarea que humanamente era imposible. La tarea para la que Dios nos escogió, a ti y a mí, es igualmente imposible. Podemos compartir el Evangelio de Jesucristo con nuestros amigos inconversos, pero no podemos darles el arrepentimiento y la fe. Podemos proveer un clima conducente al crecimiento espiritual para nuestros hijos, pero no podemos hacer que que tengan un corazón para Dios. Somos totalmente dependientes de Él para producir los frutos que tienen valor eterno. En respuesta a la expresión de debilidad e insuficiencia, el ángel le prometió la fortaleza y la suficiencia de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo. En el Antiguo Testamento, el Elión era el Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Te cubrirá con su sombra. Dice, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Eso está en Lucas 1, el versículo 35. Dice, no puedo enumerar la cantidad de conversaciones que he tenido con el Señor que suenan como la de María y su intercambio con el ángel. El Señor me da una tarea y yo respondo, Señor, ¿cómo será esto? Yo no puedo hacerlo. Hay otras personas más calificadas que yo. No estoy preparada, no estoy lista, estoy tan cansada, soy tan débil, no sé lo que estoy haciendo. Él sencillamente responde, yo sé, por eso te he dado mi Espíritu Santo, que te capacitará y mi poder te cubrirá a ti y a tu debilidad. Nunca olvides que no puedes hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. No puedes ser la madre de ese niño, amar a tu esposo, cuidar a un padre envejeciente, someterte a tu jefe, enseñar en la escuela dominical o dirigir un pequeño estudio bíblico. Dios se especializa en lo imposible para que cuando se alcance la victoria y la tarea sea completa, no podamos llevarnos ningún crédito. Los demás saben que no fuimos nosotras y nosotras sabemos que no lo hicimos nosotras. Siempre debemos recordar que solo podremos vivir la vida cristiana y servir a Dios a través del poder de su Espíritu Santo. Tan pronto pensamos que podemos manejarnos por nosotras mismas, nos hacemos inútiles para Él. Debemos estar dispuestas a quitarnos del medio, dejar que Dios se haga cargo y que Él nos cubra con su sombra. Amén. Qué importante, ¿verdad? ¿Alguien quiere decir algo sobre esta sección de ser llenas del Espíritu Santo? Irina me mira como, yo voy a volver a hablar, que sí, Irina, habla. Amén, Mamá, habla. De verdad que sin Dios no podemos hacer nada. Y Él es el que nos da el poder, por medio de su Espíritu Santo, para en realidad, como dice aquí, que ella dice que sin Él no se puede, o sea, ella dice, yo no puedo hacerlo, yo no puedo, yo no estoy preparada, yo no soy capaz, yo estoy cansada. Y Él es el que nos da la fuerza y el valor de seguir adelante, la verdad, y que con Él sí podemos. Sin Él, yo por lo menos te digo, yo no puedo, sin el Señor no puedo. Es el que me capacita día a día y me da la fuerza de seguir adelante. Amén. Sí, no solo eso, ¿no? Sino que cuando sentimos que el Señor nos manda a hacer algo o tenemos, yo qué sé, lo primero que tenemos que hacer y que hacemos es orar, ¿no? Es ponernos en las manos de Él para que Él nos vaya guiando, para que, no sé, poder esperar y confiar en Él, ¿no? Y que el Espíritu Santo nos vaya capacitando para hacer pues lo que Él nos ha mandado, lo que vemos que tenemos que realizar, ¿no? Que muchas veces pues sentimos como María, ¿no? Yo no voy a poder hacer eso, ¿verdad? Y después que oramos y buscamos al Señor, sentimos ese impulso, ¿no? Esa cosa que nos lleva hacia adelante, que tú dices, no soy yo,
No soy yo, el Espíritu Santo, sin Él no somos nada. Amén. Vale. Amén. Entonces, yo creo que Irina se complicó. Ah, ya está aquí, ya está aquí. Irina, ¿quieres decir algo? Es que me da vergüenza porque yo soy la que meto la cuchareta. ¿Sí? No, está bien. No, que definitivamente sí, corroborar lo que ellas están diciendo, lo que dijo tu mamá, que sin el Espíritu Santo no somos nada. Dice que venimos siendo como un saco roto, que metes y metes y todo se va. O sea, definitivamente en nuestra fuerza, en nuestro propio entendimiento, no somos nada. Necesitamos el Espíritu Santo para todo. De hecho, es que para todo, incluso hasta para ser mamá, para ser esposa, para todo. No solamente hablando de los dones espirituales, sino también nuestra vida cotidiana. Porque es que ayer le estábamos dando un testimonio a nuestra cuñada, Katy, aquí, y le estábamos, Vícer y yo, hablando de nuestro testimonio como familia, como matrimonio, que sin el Espíritu Santo, sin obrando en nuestra vida y a través de nuestra vida, hoy seguramente no existiría todo lo que existe. Entonces, sí, definitivamente tenemos que vivir, si queremos vivir conforme a la voluntad de Dios y ser agradables a Él y ser testimonios, testigos de Cristo aquí en la tierra, tenemos que ser conscientes de que sin el Espíritu Santo, sin la ayuda del Espíritu Santo, no somos nada. Amén. Amén. Sí, totalmente. Me acuerdo, bueno, diariamente me pasa, ¿no? Yo creo que a todas que estamos aquí sabemos lo que es cuando estás casada y la otra persona no se crió como tú te criaste, no vivió lo que tú viviste, vivió otras cosas. Y entonces mi mamá siempre me decía, Andrea, no es fácil. O sea, durante todo ese proceso en el que ya estábamos, Andrea, no es fácil, no es fácil. Ella como que me fue preparando. Y no fue fácil y no es fácil. Cuando te casas con alguien, cuando convives con alguien, ya no solamente casarse o convivir con alguien, literalmente, que no se crió como tú, que no tuvo los mismos padres, porque incluso cuando viviendo con mi familia no fue fácil, tampoco es fácil, y es importante lo que dice aquí, sin el Espíritu Santo no vamos a poder convivir con nadie, no vamos a hacer nada, no, como estábamos hablando, no somos nada, no podemos convivir, no podemos trabajar, no podemos hacer nada sin Dios. Dice la misma palabra, dice, apartados de mí, nada podréis hacer. Los que están apartados de mí, nada pueden hacer, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Entonces, apartados de Dios, nada podemos hacer. Debemos ser llenas del Espíritu Santo. Y entonces cuando aquí hablaba de que el versículo 35, déjenme ver bien, dice que dice que el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y esto me hace recordar a cuando Moisés estaba en el desierto y decía, yo quiero ver tu rostro. Y entonces Dios le decía que no podía ver su rostro porque se iba a morir. Entonces le dice, bueno, por lo menos déjame ver o tu sombra, algo así es, ¿no? La historia. Y entonces dice Dios, bueno, cuando yo pase por esta montaña, tú vas a ver mi sombra. Y qué lindo. Dice que después Moisés tenía el rostro tan resplandeciente que se lo tuvo que cubrir. Y qué hermoso es Dios, que aún su esplendor, su magnificencia es tan grande, fíjese que como cuando Moisés tuvo que hacer esto, lo vio su sombra, se tuvo que tapar el rostro. Y entonces me recordó ese momento, dice que Él nos esconderá bajo su sombra, bajo su magnificencia, bajo su poder, Él nos esconderá, le dijo a María. Y el Señor omnipotente, el Eyón es el nombre, es un nombre de los nombres que se le da a Dios en la Biblia, el Eyón, el Dios altísimo, creador de los cielos y la tierra, te cubrirá con su sombra.
te cubrirá con su Espíritu Santo, te cubrirá con su poder, te cubrirá con su magnificencia, con su gloria. Y me recuerda este momento ahí en el que Moisés está en ese lugar y pasó esto. Y a veces pasan momentos en nuestra vida que somos engañadas y decimos, sí, yo soy la que tiene el talento, yo soy la que sabe hacerlo. Conozco mucha gente que realmente es así, dicen, yo soy la que tiene el talento, yo soy la que canta bien, yo soy el que toca bien, yo soy el que cocina bien. Pero realmente Dios es el que nos ha provisto de dones, de talentos, su Espíritu Santo. Él dio a cada uno, dio como quiso. Y entonces el Espíritu Santo nos ha dado a cada uno una tarea, nos ha dado un don, con el don la tarea. Y hay gente que usa su don de manera diferente a la que Dios lo ha creado, le ha puesto en su vida. Y qué importante el saber que eso es para que Dios se glorifique. Y muchas veces no va a ser visible a los ojos de los demás que es el que está hablando en nuestra vida es Dios. ¿Por qué? Porque no todos conocen a Dios, no conocen lo que el Señor hace, que somos a veces movidas por el Espíritu Santo, que nuestro carácter ha sido domesticado por el Espíritu Santo, que nuestro carácter ha sido subyugado al Espíritu Santo. Y entonces, qué importante es ser llenas del Espíritu Santo para tener discernimiento, cómo actuar delante de en ciertas situaciones, que no hay que conducirnos a lo mejor como nos conducimos siempre, en el trabajo. A veces cuando alguien dice algo y tú puedes responder, y tú puedes decir, no, mira, pero es que, y puedes replicar. Dice la misma palabra de Dios que cuando los apóstoles, cuando los apresaban, o cuando estaban, el mismo Pedro, ese día de Pentecostés, habló y predicó la palabra, y también Pablo le pasó, dice, y estaba hablando lleno del Espíritu Santo, dice el versículo. Y qué importante es ser llenos del Espíritu Santo cuando predicamos, cuando hablamos a otra persona y decir, mira, quiero decirte esto, quiero decirte lo otro, pero a veces no sabemos ni por qué. A veces Dios nos pone en nuestro corazón, no, dile a esa persona. Yo conozco una persona que una vez le pasó, que estaba esperando la guagua, no, dile a la persona que está a tu lado que Dios la ama. Y inexplicablemente esta persona le habló a esa mujer, y esa mujer no se convirtió su hija, y su hija llegó a ser mi mejor amiga en la iglesia. Entonces, y dice, no, mañana te paso a buscar a ti, a tus hijos, y vamos a ir a la iglesia. Así, inexplicablemente. Y ahora esa señora ya está en Inglaterra, conoció al Señor, gloria a Dios por su vida, después de un tiempo. Pero qué bueno es cuando obedecemos aún lo que el Espíritu Santo nos dice. Y fíjese que Moisés dijo, yo soy tartamudo, yo no puedo hablar. Él puso, siempre cuando Dios nos da como una orden, siempre tratamos de excusarnos, no, yo no puedo hacerlo porque, no, poner una excusa. Yo no puedo porque fíjate que yo trabajo todos estos días y por ejemplo, Irina, yo no puedo porque tengo a los niños, porque tengo a Vícer, porque tengo que hacer esto. Pero qué importante saber, dice, no pasa nada. Dios como que no pasa nada, yo te voy a ayudar con esto. No pasa nada. Y es como bueno, el Señor. Entonces Moisés le pasó lo mismo, no, Señor, que no sé hablar. No importa. A Aarón, tu hermano, sí sabe hablar. Y fue como que, bueno, sí, es verdad. Y entonces, qué importante saber que nosotras a veces no vamos a saber hacer todo lo que el Señor nos va a mandar a hacer. No vamos a saber, a lo mejor te va a tocar hacer algo en la iglesia o leer una palabra o algo. Ay, Señor, yo no lo sé hacer, yo no sé hablar, yo no sé escudriñar. No pasa nada. Como hablamos antes, somos escogidas, no pasa nada, porque el Señor nos capacita. Hay veces que la gente dice, no, es que yo no sé hacerlo porque yo lo hago mal. Y entonces no es que lo haces mal, o no es que lo vayas a hacer mal, sino que debemos superar esa barrera, dar una milla más
y decir, yo no lo sé hacer, Señor, pero tú sé que tu palabra dice que soy escogida, que tú me capacitarás, que aunque a mí esto me cueste mucho, tú vas a obrar en mí. Y así es como nosotros somos realmente, nos superamos. Como realmente dice que, ahí la palabra dice que para que llegáis a tener la estatura del varón perfecto. ¿Y cómo yo llego a esa estatura? ¿Cómo yo me supero? ¿Cómo yo voy escalando para ser más fuerte en el Señor? Pues derribando todas esas fortalezas mentales, todas esas cosas que vienen a mi mente. No, yo no puedo. ¿Por qué? Porque a mí me da vergüenza decir esto. No pasa nada. Entonces viene el Señor y dice, no pasa nada. ¿Por qué? Porque yo te voy a poner aquí, dice la palabra no me acuerdo muy bien el libro, pero dice, y Él pondrá en vosotros palabra para que no sea refutada. Pues os apresarán, os llevarán a tribunales, pero no os preocupéis porque el Espíritu Santo os dará palabra para hablar y ninguna de las palabras que tú digas serán refutadas. Y creo que una vez, no sé si fue Pablo o Pedro, estaban ante un tribunal, literalmente ese versículo se hizo carne en ese momento. Estaban ante un tribunal y entonces dice que lo que decía no podía ser refutado porque era todo verdad. Entonces, cuando digamos, no, es que me da vergüenza hacer esto, la verdad me pone nerviosa, me pone nervioso, esto la verdad es que va más allá de lo que mi capacidad puede. No pasa nada. Cuando tú digas, no pasa nada. ¿Por qué? Entonces busco en Google o busco en mi Biblia versículos sobre lo que yo estoy afrontando y lo leo. No pasa nada porque el Señor dice en su palabra esto. Entonces, qué importante saber que somos llenas del Espíritu Santo ¿para qué? Para ser escogidas también. ¿Por qué? Porque lo que leíamos antes es importante también tener el Espíritu Santo, saber que llevaremos fruto y fruto que sea permanente. ¿Por qué? Porque somos llenas del Espíritu Santo. Yo no puedo dar frutos si yo no tengo la semilla, y la semilla la da el Espíritu Santo. Dice que los frutos del Espíritu Santo son ¿cuáles? Pues el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, todas estas cosas que son del Espíritu Santo, que se cultivan en el Espíritu Santo. Entonces, también hay un versículo que en Lucas 1 que leíamos la semana pasada, que dice que hay imposible para Dios, nada. Y también ser llenas del Espíritu Santo nos capacitará para lo que vamos a ver después, a último momento. ¿Por qué? Porque si yo no entiendo lo que el Espíritu Santo hace en mi vida, en la vida de los demás, si yo no entiendo que yo no soy la que va a coger por el pescuezo a mi hermana y le va a decir, toma, lee la Biblia, yo no soy la que le va a sumergir en el Espíritu Santo, si yo no lo sé, a mí me va a dar inquietud, me voy a sentir mal. Pero hasta que yo no sé que yo no soy la que controla la vida de los demás, que yo no soy la que cambia, la que convence de pecado, hasta que yo no lo sé, yo no puedo entender qué importante es que alguien se dé cuenta de la llenura del Espíritu Santo. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Ya saben que hemos tenido la noticia de que en junio tendremos aquí a Damaris Carvajal. Ella es de Nueva York, y ella escuchaba otra vez una de sus conferencias, porque me encanta ver sus conferencias y anotar y volverlas a ver, y porque tiene la verdad un discernimiento del Señor. Es una señora que la verdad el Señor ha usado mucho su vida, muy humilde, pero ella no era humilde al principio. Ella dio cuenta que ella quería ser rica y famosa, esos eran sus planes, ser rica y famosa, pero ella quería ser rica y famosa. Dice, pero Señor, yo le voy a dar una casita a un misionero, como para ayudar supuestamente a la obra. Bueno, ya ella hablará de eso el 18 de junio seguramente. Pero ella contaba que ella tenía sus planes, ella tenía sus cosas bien preparadas, como veíamos la semana pasada que María era una mujer común, una mujer ordinaria, es decir, todas las mujeres de su edad estaban para casarse, tenían sus planes humanos, pero Dios irrumpió en su vida y tuvo un plan divino en la vida de María, en la vida de muchas de las hermanas o de los personajes bíblicos. Entonces Dios irrumpe en la vida de esas personas
y rompe totalmente el esquema que ellos tenían. Pues a esta persona, a Damaris Carbo, le pasó lo mismo. Ella tenía su plan, ella incluso sacó una canción, sacó un disco y todas estas cosas, pero cuando ella va a Argentina a una conferencia acompañando a su pastor, ella dice, yo no sé qué pasó en ese momento, pero yo fui a escuchar a una conferencia de pastores, pero mi recuerdo que tengo de ese momento es que todo se apagó. Dice, la conferencia siguió, pero mis recuerdos fueron como que todo se apagó y yo estaba como en un cuarto yo sola, oscuro, y Dios diciendo, Damaris, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Dice, a mí nadie me lo predicó, porque el que estaba hablando, el que estaba diciendo ese día, no estaba predicando de eso. A mí nadie me lo predicó, nadie me lo confirmó. El Espíritu Santo me dio convicción de pecado. Me dio convicción de lo que yo estaba haciendo. Mis planes, mis pensamientos, no eran los planes de Dios, no eran los pensamientos. Es decir, el mismo Espíritu Santo me confrontó cara a cara y yo pude saber que mis planes de ser rica y famosa, como ella siempre lo dice, no eran los planes de Dios para mi vida. Y ahí dice, y no me sentí muy bien, la verdad no me gustó. pero cuando llegué a mi hogar en Nueva York, decía, que ahí habló con Rob, que es su esposo, y dijo, mira, el Espíritu Santo me ha dicho esto, y yo tengo que entonces cambiar este pensamiento, y dice que estaba triste. Pero muchas veces pasará lo mismo. A veces nosotros podemos predicarle mucho a una persona, decirle a una persona, mira, arrepiéntete, fíjate que estar en fornicación no está bien, hacer esto no está bien, y puedo decírselo de mil maneras posibles, pero yo tengo que entender que sí, que yo tengo que hablarlo, que tengo que decirlo, porque estoy escogida ¿para qué? Para llevar la buena noticia. Sí, ese es mi objetivo, es ese, hablarle a una persona del Evangelio, la buena noticia de Dios para nosotros, la salvación. Pero yo no puedo meter a esa persona por el redil, yo no puedo obligar a la oveja a entrar por el redil. Entrará sola o en su momento, o entrará como esta persona por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le reveló a Damaris Carbo esto: tú no estás viviendo conforme a mi verdad, porque el Espíritu Santo que confirma de qué, de todo pecado. El Espíritu Santo da convicción de pecado y nos lleva a toda verdad. Entonces, qué importante ser llenos del Espíritu Santo, orar para que el Espíritu Santo renueve nuestro ser, se renueva nuestro ser, que podamos ser personas buscadoras del Espíritu Santo, ser, hay una palabra, intencionales, cuando se trata del Espíritu Santo, ser intencionales, decir, yo ahora me voy a encerrar, Señor, en mi habitación o en mi cuarto o en cualquier momento, yo quiero que tu Espíritu Santo se mueva en mí, que yo pueda ser renovada, que tu Espíritu Santo obre en mi ser. Y el otro día yo hablaba con una de las también invitadas aquí, el día 12, con Dania Infante. Yo hablaba con ella y me decía, yo estoy triste porque la iglesia ha perdido algo muy importante, que es el Espíritu Santo, el movimiento del Espíritu Santo. Ya no se ve el poder del Espíritu Santo como se veía antes, no se ve ese mover genuino del Espíritu Santo, las personas hablando por medio del Espíritu Santo. Y entonces ella decía, me siento triste porque somos una generación que ha perdido eso, y qué importante es que volvamos al original, que volvamos a vivir conforme al Espíritu Santo, que volvamos a vivir conforme a la palabra y ser transformados por medio de Él. Entonces, qué importante, ¿verdad? También ser renovados por su Espíritu en nuestra mente y ser renovados en nuestro interior. ¿Alguien más quiere decir algo? Pero yo lo que pienso es que a veces el movimiento del Espíritu Santo está debido a las situaciones que están sucediendo en el mundo. No. Que dicen que como que cada vez más va más para atrás. No tiene nada que ver. Entonces, la iglesia se ha desvanecido. No, el Espíritu Santo no tiene que, o sea, el Espíritu Santo no se va a ir de nuestra vida. El Espíritu Santo
es el mismo, como Dios es el mismo ayer y hoy para siempre, el Espíritu Santo es el mismo ayer y hoy y para siempre. El problema es la iglesia no ha sido fiel, la iglesia no ha orado lo suficiente, la iglesia no ha ayunado lo suficiente, la iglesia no ha permanecido ahí firme lo suficiente. Y vemos la vida de mucha gente que cuando se ha vivido eso, cuando ha habido un momento en el que alguien se postra, clama y se rinde ante el Señor, vemos muchos cambios. Tú lo has vivido en Cuba, gente que realmente era de oración, de ayuno, Fernando me cuenta, y gente que de verdad, mamá, la mascarilla que tiene, que de repente ven mi mamá con la mascarilla, pero no sé. Entonces, qué importante es eso, estar pendiente, saber que el Espíritu Santo es el mismo ayer y hoy para siempre. El Dios mismo es el mismo ayer y hoy y para siempre. Dios dice que sus dones son irrevocables. Entonces, la iglesia debe pararse y decir, ¿qué estoy haciendo mal? No estoy orando, no está viendo suficiente. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Porque la promesa del Espíritu Santo es para siempre. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, sí, es así como tú lo estás diciendo también, que nosotros estamos llamados para predicar la palabra, para llevar la buena noticia de salvación. Pero claro, Dios es el que transforma corazones, el que hace la obra es Él. Nosotros, como tú dices, nosotros vamos a predicar la palabra, hablamos, y el Señor es el que hace su obra en su tiempo y en su momento. Él es el que transforma, es Él. Y el Espíritu Santo, desde que somos escogidas, mora entre nosotros y está dentro de nosotros. El Espíritu Santo está morando y dándonos la fortaleza cada día y vive dentro de nosotros. Porque Dios es Espíritu y Él vive en nosotros por medio del Espíritu. Amén. Amén. Entonces vamos a continuar. Así faltan dos puntitos y ya vamos a darse breves con el siguiente. Dice, una mujer dispuesta. Equipadas con las promesas de Dios, la respuesta de María fue simple. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. En otras palabras, Señor, estoy dispuesta, tú eres mi Señor, yo soy tu sierva, estoy dispuesta a ser usada como tú escojas. Mi cuerpo es tuyo, mi vientre es tuyo, mi vida es tuya. En ese acto de rendición, María se ofreció a sí misma a Dios como un sacrificio vivo. Ella estaba dispuesta a ser usada por Dios para sus propósitos, dispuesta a sufrir la pérdida de su reputación, ya que de cierto era lo que seguía después de que la gente se enterara de que ella tenía un niño, dispuesta a sufrir el ridículo y aún la posibilidad de ser apedreada, que era permitido por la ley, aún la posibilidad, la ley mosaica. No leo bien si estoy lejos. Dispuesta a ir por 9 meses de creciente incomodidad y falta de sueño, dispuesta a sufrir dolores de parto para dar a luz a ese niño. María estuvo dispuesta a ceder sus propios planes y agenda y unir brazos con Dios para llevar a cabo su agenda. Esa fue la actitud del corazón de una joven llamada Betty Stam, quien junto a su esposo John fueron a China de misioneros en 1934 a la edad de 27 y 28. Fueron martirizados en manos de los comunistas. La siguiente oración, escrita 9 años antes, explica por qué ella estuvo dispuesta a hacer este último sacrificio. Señor, te rindo mis propósitos, mis planes, todos mis deseos, esperanza y ambiciones, y acepto tu voluntad para mi vida. Me doy a ti mi vida, mi todo, enteramente a ti. Ser tuya para siempre, cumple tu propósito y toda tu voluntad en mi vida, a cualquier costo, ahora y para siempre. Este debe ser el clamor de toda mujer de Dios. Yo soy tu sierva, yo estoy dispuesta. ¿Tú quieres que me case? Entonces me casaré. ¿Tú quieres que sea soltera? Entonces seré soltera. ¿Tú quieres que tenga hijos? Criaré niños para tu gloria. ¿Quieres que no tenga hijos? Entonces me reproduciré en frutos espirituales en la vida de otros. ¿Quieres que viva en una pequeña casa apretada? ¿Quieres que sufra con una aflicción física? ¿Quieres que enseñe en el hogar a mis hijos? ¿Quieres que ame y sirva a este esposo con quien resulta tan difícil convivir? ¿Quieres que tome esa joven mujer bajo mis alas y la disipule en tus caminos?
¿Quieres que tome mi tiempo libre para enseñar a ese niño que viene de un lugar destrozado? ¿Quieres que le lleve el almuerzo a ese vecino peleón que está enfermo? Señor, lo que tú quieras, yo soy tu sierva. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Amén. Amén. Qué bonito esto de ser una mujer dispuesta. Dice que hace falta gente dispuesta, dice que hace falta obreros a la mies. Que también dice la palabra, si el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nosotros en espíritu estamos dispuestas a servir en esa mies, a servir, pero nuestra carne nos debilita. ¿Por qué? Porque no nos vemos en las circunstancias apropiadas o las circunstancias más lindas que podamos decir yo estoy dispuesta, porque la carne se mueve por los sentimientos, por lo que se ve bonito, por lo que se ve cool, por lo que se ve chachi, pero qué importante ser dispuesta aunque nuestro alrededor esté feo. ¿Alguien quiere decir algo sobre ser unas mujeres dispuestas? Eso la verdad que, como dice ella allí, si quieres que me case o no me caso, o le doy comida a este vecino que está siempre enfadado, o mira lo que me hace, y sin embargo tenemos nosotros que siempre pagar siempre bien, no importa que nos hagan el mal, pero solamente lo podemos hacer con el poder del Espíritu Santo, como siempre lo estamos diciendo, porque sin él no podemos, porque la carne es débil, uno siempre muchas veces se quiere como que, me lo hiciste, pero lo voy a hacer también a ti, pero como somos escogidas, y él nos está transformando día a día, y está haciendo un cambio en nosotros día a día, entonces es cuando podemos decir, Señor, ¿tú quieres que me case? ¿No quieres que me case? ¿Quieres que trate a mi marido así? ¿Cómo hago? Hizo que es gruñón y sin embargo yo tengo que siempre ser sumisa. Eso no es fácil, solamente con el poder. Sí, bueno, sí. Bueno, lo que yo iba a decir es, estamos hablando de la disposición, ¿no? De ser dispuesta. Sí. Y muchas veces no somos dispuestos cuando Dios nos llama. De hecho, lo dijiste antes, dice que la mies es mucha y poco el obrero. Somos llamados muchos, pero no todos tenemos la misma disposición y eso es muy triste, porque ayer hablábamos que solamente por el hecho del sacrificio que hizo Jesús en la cruz por cada uno de nosotros tenemos que estar más que agradecidos. Entonces, simplemente por gratitud a tan gesto, a tan sacrificio tan grande que Él hizo por nosotros, entonces nosotros tenemos que estar dispuestos para servirle a Él en su obra, en donde sea que Él nos llame. Y muchas veces nos va a pasar que, como hablamos antes, vamos a poner excusas, nos vamos a nosotros autolimitar, porque somos así, los seres humanos somos así, enseguida vamos a empezar a poner pretextos y a sacar todo lo peor de nosotros, yo soy así, yo soy asado, ¿sabe? Pero Dios no es tonto. No podemos hacer Dios tonto. Dios sabe hasta dónde nosotros somos capaces de llegar. Es como un fabricante. Tú creas un automóvil y tú sabes hasta dónde ese automóvil hasta cuántos kilos puede cargar ese automóvil. Cuando Dios te hace un llamado, es como eso, ¿no? Yo lo comparo como eso. Tú no puedes decir, yo no puedo, Dios te pone una carga de 200 kilos y tú vas a decir, no, yo no puedo cargar 200 kilos. Dios te va a decir, no, yo te diseñé a ti para cargar 250 kilos. Así que si te estoy dando 200, yo sé que tú vas a poder con eso. Entonces, siempre tenemos que estar dispuestos cada vez que el Señor nos llama, porque sabemos que si Él nos pone Él pone con la entrada, Él pone la salida. Y Él siempre nos va a capacitar. Así que la disposición siempre tiene que estar, aunque no querramos, porque es el simple hecho de que es Dios. Es Dios y Él ha sido tan bueno, tan misericordioso con nosotros, ha hecho tanto como nosotros no vamos a estar dispuestos para trabajar en su obra. Amén. Amén. Amén, amén. Constanza, ¿quieres decir algo o después más tarde? No, sí,
¿Se me oye? Sí. Sí, la disponibilidad, ¿verdad? El, cuando nosotros sentimos algo, ¿no? Que tenemos que hacer, que el Señor nos está mandando, lo primero que hacemos es dar por cuantos rodeos, no, esto no me lo está diciendo el Señor, esto no puede venir de ahí. Pero a mí me ha pasado muchísimas veces, ¿no? Hasta llegar el momento de decir, Señor, en aquí, ¿qué quieres que yo haga? ¿No? Y hasta ese momento, pues, vas sintiendo dudas, lo que sé, te vas sintiendo, pero el momento en que tú te rindes y dices, Señor, en aquí, aquí estoy, ves la mano de Dios, ¿no? Como obra, cómo te va guiando, y no sé, Él no nos fuerza, no nos obliga, no es un Dios que te dice, tienes que hacer esto, sino sabemos que si nosotros no lo hacemos, pues no somos imprescindibles para Dios. Él nos usa, él cuenta con nuestra disponibilidad, pero cuando nos negamos, pues Él busca a otra persona y no tiene problema en ese sentido. Por eso, no sé, a mí me gusta que el Señor me use. Y me ha usado en lo bueno y me ha usado también en el sufrimiento, ¿no? Pero bueno, Él es Él y aquí estamos. Amén. Bueno, Amén. Amén. Sí, estoy de acuerdo con todas las que hablaron ahora. Amén a todo lo que dijeron. Ya. Estábamos hablando de, de ser unas personas dispuestas, como dice Constanza, de tener disponibilidad ante el Señor. Disponibilidad. Y creo que fue el domingo pasado, sí que estuvimos hablando, la enseñanza era un acto inolvidable, ¿verdad? Y yo contaba una vez que me pasó una cosa que me recordó lo que decía Constanza, que decía, no, esto no puede provenir del Señor, que fue cuando yo estaban hablando de la ofrenda, y yo pensaba darle unos céntimos al Señor, o sea, a las ofrendas. Y el Señor me dice, no, da tus 5 euros, yo nada más tenía 5 euros en mi bolsillo, da los 5 euros enteros. No, que entonces yo decía que me estaba volviendo loca, porque yo no podía, no, ¿cómo iba a dar mis 5 euros que yo tenía? Yo no recibía nada sino de mi padre, y yo tenía solo 5 euros para sobrevivir y subsistir en lo que quedaba de tiempo. Yo era una adolescente, y yo no voy a dar 5 euros. Después de mucha pelea, tira y afloja, di mis 5 euros. Pasó, no sé si fue esa misma tarde o un día, yo estaba triste pero alegre, una cosa medio extraña, una mezcla, sí, una cosa medio extraña de que sí, alegre pero triste. Yo di mis 5 euros con alegría, cada uno de conforme dispuso en su corazón. Al final yo dispuse en mi corazón, estar dispuesta a dar esos 5 euros, yo di mis 5 euros. Y al día o a los 2 días voy a casa de mi abuela y mi abuela me da una cantidad mucho más grande que esos 5 euros. Entonces qué bueno que es ver cómo el Señor nos busca nuestra disponibilidad, y a su vez en esta ocasión me bendijo por medio de eso. Pude obtener lo que yo había dado y más. Pero es que es así, aún en el espiritual. A veces tenemos que, les digo una cosa que me ha pasado en el pasado, y es como que no, puedes orar por mí, o no, mira, se acabó el culto, un joven viene, mira, necesito que ores por mí, porque tú estás cansada, tú te quieres ir a tu casa porque ya es el momento de irte de noche. Pero Dios nos pide disponibilidad aún para servir a otros, porque eso es servirle a Él también. Entonces como, sí, Señor, sí, ven, vamos a hablar, vamos a orar por ti, vamos a estar haciendo esto. Y es que a veces humanamente queremos irnos, queremos decir, mira, me voy porque tengo que cuidar a mi hijo, tengo que servirle a mi esposo, tengo que trabajar, pero no es tan importante todas estas cosas, sino lo más importante es servir al Señor, estar dispuestas a servir al Señor. Y a veces no hemos estado dispuestas y decimos, no, yo no quiero hacer esto porque yo no, como decíamos antes, yo no sé hablar, yo me pongo nerviosa porque yo no hago esto y todas estas cosas. Entonces
lo que hablábamos antes, el Señor tiene después, no pasa nada, ¿por qué? Porque yo te doy la fuerza, porque dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra, y yo, esa fortaleza mental que viene a mi vida, que no me pertenece a mí, porque todas esas fortalezas, todas esas cosas ya deben ser subyugadas al Señor y poco a poco retiradas de nuestra vida. Todos estos pensamientos, todas estas cosas deben ser retiradas de nuestra vida y ser renovadas por medio de ser llenas del Espíritu Santo y a la vez estar dispuestas, disponibles, como decía Constanza, para el Señor. Entonces, cuando todo esto se va desencadenando y a veces hemos dicho, yo no quiero hacer esto, a veces yo he dicho, yo no quiero hacer esto y tal, y después digo, no, pero yo sí quiero hacerlo porque ya me he dado cuenta, porque ya el Señor ha sanado esta área. Y qué importante es ser dispuestas también para ser humildes y decir, yo quiero hacer esto, aunque anteriormente yo había dicho que no quiero. O sea, es decir, yo, Señor, te he dicho que no quiero hacer esto, pero ahora he entendido que tú me has llamado para hacer esto y a lo mejor incluso más, porque tú me has llamado para estar disponible para ti, para estar disponible para tu gloria, para tu honra. Y qué importante es saber decir, sí, yo soy disponible, Señor, y quiero hacerlo, aunque antes te haya dicho que no. Y es importante estar dispuestas para el propósito de Dios, a pesar de, porque hemos visto que María dijo que sí, a pesar de que podía ser apedreada como la mujer que iban a apedrear cuando Jesús dice que la encontraron en adulterio. En la ley mosaica tiene muchas leyes, por así decirlo, tiene muchos dictámenes. Si leen Levítico puede ver que por casi todas las cosas que hoy la gente hace, la gente era apedreada, los mataban, los apedreaban hasta la muerte, etcétera. ¿Por qué? Porque era la ley de Dios. Una persona que violaba a una joven era torturado también, podría ser apedreado. Si dos estaban en adulterio, podrían ser apedreados. Y todas estas cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué llega a este punto? Porque, claro, María estaba dispuesta aún a que la gente criticara, aún que la gente la apedreara, aún que José la rechazara. José estuvo a punto de rechazarla, pero vimos que el Señor aún obró en José, apareciéndose en un sueño y contándole lo que el Señor estaba haciendo. Entonces, qué importante es estar dispuestas a pesar de. Dice Proverbios 19:21 que el hombre tiene muchos pensamientos, muchos planes en su. Hay una versión que dice literalmente, el hombre hace muchos planes, pero Dios es el que dispone, por algo así dice el Señor, el hombre tiene muchos pensamientos, pero Dios es el que ordena sus pasos. Entonces nosotros podemos tener muchos pensamientos, como decía Damaris Carbau, yo puedo tener mi pensamiento, mi disponibilidad de ser rica, mi pensamiento es estar disponible para ser rica y famosa, como decía esta mujer de Dios. Yo quiero ser rica y famosa y yo estoy disponible para ti, pero cuando yo sea rica y famosa. Pero esos eran sus pensamientos de hombre, de humana, pero Dios ordenó sus pasos de manera diferente. Qué bueno, y vamos a seguir con una mujer creyente, ya la última y ya terminamos. Las preguntas que les hace aquí de hazlo personal, eso es para que ustedes en su intimidad, en su devocionales lo puedan responder, lo puedan trabajar, pero ya eso es algo personal. Una mujer creyente. Dice, luego de su encuentro con el ángel, María fue a visitar a su prima Elizabeth. Elizabeth reconoció en esta joven mujer una respuesta de fe a la palabra de Dios. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. María tomó a Dios por su palabra. Ella ejerció fe en su habilidad de cumplir su promesa. Fue esa fe en Dios y en su palabra que activó el poder y la bendición de Dios en su vida. Como resultado, Dios llevó a cabo su promesa y el Salvador nació. Hace años, el doctor Adrian Rogers retó a un gran número de personas con estas palabras. No tenemos derecho a ser creídos, tanto como podamos ser explicados.
La mayor parte de nuestras vidas son tan explicables porque descansamos en lo natural. El esfuerzo y la energía humana, habilidades y planes, programas y métodos. ¿Qué sucedería si el pueblo de Dios creyera sus promesas y se aferrara a Él en oración creyendo lo imposible? La reconciliación de hogares rotos, la salvación de parientes y amigos inconversos, la transformación de hijos descarriados y por un derramamiento de su espíritu en un genuino avivamiento. Quizás contemplaríamos a Dios desplegar desde los cielos el mayor despertar que nuestro mundo ha conocido. Y qué bueno ser esto de ser creyentes, porque hay gente que cree en Dios, hay mucha gente que cree en Dios, pero poca gente que es escogida, llena del Espíritu Santo, dispuesta y además es creyente realmente en Dios. ¿Alguien quiere decir algo? Vale, pues entonces digo lo que estaba yo aquí. Ah, Irina quiere decir algo, está dando de comer al niño. Sí. Discúlpame que estoy aquí ya dándole el almuerzo al niño. Yo sigo escuchando. Vale, tú estás escuchando, estás ahí, vale, está bien. Constanza. ¿Terminaste? No sabía, Andrea, si habías terminado Sí. o que alguien había dicho algo y te había interrumpido, ¿no? No, tú. Habla. Sí, ¿no? La importancia de creerle a Dios. Yo, la verdad que yo me considero una mujer de fe, ¿no? Yo he sentido del Señor cosas, ¿no? De decir, he sentido eso de salir de mi casa y de hacer algo y de irle a hablar a esta persona o de hacer algo. Y yo he salido de mi casa y yo he dicho, Señor, tú dígame, ¿por dónde quieres que yo vaya? Yo me muevo así, ¿no? Le digo, yo he sentido que tú me vas a usar y yo creo en ti, en que tú, ¿no? Y voy en fe, voy creyendo que Dios me está llevando y mira, he llegado a sitios y a situaciones que yo digo, Dios mío, menos mal que yo decidí creerte, que yo decidí poner el pie y caminar en fe. Y he visto sanidades, milagros, prodigios, pero por eso mismo, ¿no? Por ese decir, yo creo, Señor, yo creo que tú me estás guiando, que tú me estás mandando, y cuando actuamos de esa manera vemos, como dice ahí, que vemos grandes cosas, ¿no? En nuestra vida, el movernos así en fe. Sí, espérate. Definitivamente dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos mover la mano de Dios sin fe. Entonces, ay, discúlpeme, yo estoy con mi cerebro. Iba a decirles algo más, pero sí, definitivamente es que sin fe no te puedes mover. A través de la fe es que somos salvos, porque si no creemos en Jesús, que es el fundamento para nuestra salvación, como dice la palabra, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que resucitó entre los muertos al tercer día, serás salvo. Entonces, si tú no crees, si tú no tienes fe, pues no serás salvo, y ese es nuestro fundamento como cristianos. Como hablábamos ayer también, es que ayer hubo un debate aquí grande y extenso en mi casa, porque estuvimos orando y eso en familia, que lo solemos hacer una vez a la semana, reunirnos todos en familia. Y entonces hablamos entre tantos temas, hablamos de ese y decíamos, es que hasta el demonio, hasta los días, o sea, los demonios creen. ¿Entiendes? Entonces no se trata solamente de creer, es tener fe, es ser hacedor de la palabra de Dios. Si tú no crees, no puedes ser hacedor tampoco, y todo es una cadena. Entonces de eso se trata, ¿no? Nuestro fundamento como cristianos es nuestra fe. Si no, entonces no podemos ser salvos. Exactamente.
Exactamente, dice la palabra que los demonios aún creen y tiemblan, como decía Irina, ¿no? Los demonios creen y tiemblan, saben que Dios existe porque sabemos todo esto, que una tercera parte del cielo fue la que se llevó Satanás de ahí del cielo. Y entonces todos estos demonios conocieron a Dios, sabían quién era Dios, saben quién es Dios, y tiemblan aún al pensar en la condenación que tendrán. Entonces, pero aún así ellos siguen manipulando y siguen trastornando las vidas de las personas que no conocen, que no tienen discernimiento, que no tienen esa fe que decía Irina, que no se guían conforme al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos engañan fácilmente. Dice que aún Satanás se viste de ángel de luz. Y esto me viene a la mente, no sé por qué hablar de esto, cuando alguien sufre una pérdida, un familiar muere, y dice, no, yo lo vi en un sueño, yo lo vi aquí, y yo hablé con él, y tal. Esos, aún los demonios nos engañan con esas cosas. Una vez alguien decía, no, porque mi primo me dijo, yo vi a tu mamá, la mamá de esa persona murió hace mucho tiempo. Dice, yo la vi, me decía que te dijera esto y no sé qué más. Entonces ella le dijo, con mucho respeto, le dijo, mira, tú no viste a mi mamá. Yo lo siento, la verdad, esa persona es creyente, es parte de... Ay, Irina se le fue el... Vale, no pasa nada. Esa persona es creyente, esa persona conoce a Dios, y entonces le dijo, mira, con todo respeto, con todo mi respeto, con todo lo que tú puedas creer, tú no viste a mi mamá, tú viste un demonio, literalmente, que se presentó en tu casa, que se presentó, que te irrumpió, que te conmovió, y jugó con tus sentimientos, haciéndote creer que viste a tu tía, a mi mamá. Pero tú no viste a mi mamá porque es imposible, porque ya cuando alguien muere ya no puede tener conexión con el mundo de los vivos. Cuando alguien muere hay 2 lugares a los que ir, y ya de esos lugares no hay penetración que tú puedas hacer en el mundo vivo, en el mundo de los vivos, en la tierra de los vivientes, en la tierra actual, en el mundo. Cuando alguien muere ya no puede interactuar con más allá de lo que está en su dimensión, ya fuera en el lago de sufrimiento, en el infierno, en el crujir y el quebranto, o ya sea en el lugar de Dios, donde Dios quiere que vayamos al cielo, donde todo es felicidad, donde todo es alegría, donde ya no hay llanto, donde ya no hay dolor. Ya tú no puedes interactuar con tus familiares ni con las personas. Todas estas cosas son las que usan los demonios, lo que usa el enemigo para cautivar las mentes, para cautivar, para llevarnos, como leíamos una vez en Gálatas, oh Gálatas, ¿quién os hechizó de manera tal que os apartasteis de la verdad de Dios? Entonces hay que tener muy en cuenta, ser creyentes y conocer la palabra, que eso ya lo hablaremos en la próxima sesión, ser creyentes y saber quién es Dios y saber cómo es Dios. Y entonces cuando yo conozco, cuando yo tengo fe en mi Dios vivo, en mi Dios de la palabra, yo sé lo que Dios hace, yo sé lo que es de luz y sé lo que es de tinieblas, y sé discernir qué es de luz y qué es de tinieblas. Y dice en el mismo Lucas 1:37, creo que es, dice que cuando María fue a... Perdón, cuando el ángel está diciendo a María, tu parienta Elizabeth, aún en su vejez, ha concebido. Y entonces dice, ¿por qué? Porque para Dios nada hay imposible, nada imposible hay. Entonces, también creer es saber que para Dios no hay nada imposible. Es decir, que no importando las circunstancias que padezcamos, para Dios no hay nada imposible, aún en medio de la dificultad, aún en medio del quebranto, aún en medio de la felicidad, aún en medio de la infelicidad. En todo momento para Dios no hay nada imposible.
Y dice en la palabra, el mismo Jesús creo que le dijo a María o a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y ya esto ya lo hemos hablado en una enseñanza un domingo, que no es que verás la gloria de Dios como muchas personas magnifican la gloria de Dios de manera que no es bíblica. La gloria de Dios es, yo veo la gloria de Dios cuando yo puedo estar aquí con ustedes hablando. Ahí veo la gloria de Dios. Veo la gloria de Dios cuando me despierto por la mañana y he creído y he sabido que el Señor está conmigo. Y ahí veo la gloria de Dios. La gloria de Dios no es ver un milagro, no es ver el cielo abierto, tener una visión. Ver la gloria de Dios es ver cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas, aún obrando en todo tiempo. Entonces no sé si alguien quiere decir algo para concluir que este tiempo, y ya finalizamos con que María fue una mujer creyente, dispuesta, llena del Espíritu Santo y escogida. ¿Alguien quiere decir algo para finalizar? ¿No? ¿Estamos bien? Vale. Entonces vamos a estar orando para terminar. Vamos a estar entonces orando para terminar este tiempo de mujeres. Y a ver si Elena me escribió algo. Vale. Entonces vamos a estar orando para terminar y ya quedamos despedidas. Saben que la próxima reunión no es el próximo viernes, sino el 14, como mencionábamos la semana pasada, el 14 de mayo, porque el 7 de mayo sé que ese fin de semana es el Día de la Madre y a lo mejor hay gente que se reúne esa semana con sus hijos o lo que sea. Vamos a estar terminando orando por este tiempo para que el Señor nos siga ayudando a comprender aún más este libro hermoso que es Retrato de una mujer usada por Dios. Y entonces el día 14 seguimos con las 5 siguientes. Entonces vamos a ver cuál sería. Hemos dado hoy una mujer creyente. Entonces el próximo día, una mujer que alaba. Ese es el número uno entonces. Una mujer que de la palabra, el 2. Una mujer reflexiva, el 3. Una mujer humilde, el 4. Y una mujer que confía, el 5. De manera tal que ya el 21 de mayo, ya sí, mayo, sí, estoy bien, porque a veces no sé bien en qué me estoy. Ya el 21 de mayo hablaríamos de una mujer sumisa, una mujer influyente, una mujer de oración y una mujer devota. Ya sí, ya para el 28 de mayo, que tenemos aquí una invitada a compartir, sería una mujer amada, esa mujer nos hablaría de esto, una mujer amada y una mujer herida. Eso lo va a compartir una de nosotras que está invitada a hablar ese día, a compartir. Entonces vamos a estar orando para terminar, para que el Señor nos ayude a comportarnos como mujeres escogidas, a ser llenas del Espíritu Santo, a estar dispuestas ante la llamada, ante la circunstancia, ante todo momento, como Constanza decía, cuando el Señor nos diga algo, mira, ve, ya háblale a esta persona, pues que podamos hablarle, que podamos ser creyentes de Dios, tanto como para actuar cuando se nos da una orden. Entonces vamos a estar orando para terminar y así concluir este tiempo. Gracias te doy, Señor, gracias por este tiempo donde sabemos que tú has estado aquí, que tú estás en medio nuestro, que tú estás en medio de aquellas que se reúnen con regocijo en su corazón, sabiendo que tú estás, Señor. Como dice Hebreos, el que crea en Dios debe creerle que le hay y que Él está escuchando y que Él es galardonador de los que le buscan. Y Señor, el día de hoy te hemos buscado, te hemos querido, Señor, buscar en tu palabra por medio de este libro que tú has dado sabiduría y discernimiento a Nancy de escribir, Señor. Te damos gracias por su vida. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es la que nos inspira, la que nos guía, la que nos hace, Señor, ser mujeres escogidas, nos hace, Señor, ser llenas del Espíritu Santo, nos hace ser mujeres dispuestas, con disponibilidad para ti, Señor, y nos hace
creer y en ti, porque dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, Señor. Te pedimos para que podamos ver aún estas características en nuestra vida, que podamos decir sí a tu voluntad, sí a tu caminar, Señor, sí a tu dirección, Señor, al oír tu voz podamos decir sí, y que podamos, Señor, ser llenas de tu Espíritu Santo, podamos saber discernir y saber qué es lo que viene de ti y lo que no viene de ti, Señor. Te pido por esto, para que tú sigas trabajando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y te pido, Señor, que tú seas ayudando a cada una de las mujeres que está aquí el día de hoy, a Reina, a Constanza, a mi madre, a Irina, Señor, aún a mi vida, Señor, y las personas que no se han podido conectar, que lo verán después, esta reunión. Te pido para que tú seas abrazándonos y poder, Señor, seguir siendo mujeres de tu palabra, mujeres usadas por ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanas. Nos vemos el día 14 de mayo. Gozosas, ya saben, compartiendo la invitación del 18 de junio, que es va a ser un día muy lindo. Estamos expectantes con lo que el Señor va a hacer y vamos a estar ahí pendientes para el 18 de junio compartiendo la información. Y pues también para el 14 de mayo, si conocemos a alguien que quiera leer con nosotras estos devocionales, por así decirlo, este libro de retrato de una mujer usada por Dios, qué lindo también poder compartirlo aún antes del 18 de junio. Dios las bendiga y que Dios esté en ustedes con gracia y con su paz.